Buenas noches y bienvenidos a Cuarto Milenio. Estamos aquí discutiendo sobre momentos importantísimos, los más importantes quizá de todo el siglo XX. Seguro que lo han escuchado. Se han perdido los primeros pasos del hombre en la Luna. Queremos investigar, queremos conocer qué ha pasado de verdad. Y tenemos además muchísimos más temas para una noche de misterio y de enigmas. Son estos. Esta ocasión parece no haber convencido a los apoloescépticos, que ya comentan en Internet que las grabaciones han sido hechas desaparecer adrede para evitar que la digitalización pusiera de manifiesto que eran falsas. ¿Estos son imágenes perdidas de la Luna? ¿Las que faltan? Sí. Esta que tenemos ahora mismo en pantalla es una de las imágenes perdidas de la Luna, o al menos lo que se vería en esos monitores si esas cintas se recuperasen. Fue una toma hecha con una cámara Polaroid de un monitor que estaba reproduciendo en ese momento esas imágenes. Tenemos a un invitado, yo creo que de excepción, don Miguel Gilarte. Él es presidente de la Asociación Española de Astronomía y director del Observatorio de Almadén de la Plata en Sevilla. Magnífico lugar para ver el cielo e investigar de verdad. Miguel, bienvenido a Cuarto Milenio. Gracias, Iker. Oye, ¿tú qué crees que ha pasado con estas cintas? ¿Es algo realmente anómalo? ¿Puede ocurrir? ¿Es una herejía que se haya perdido un documento tan valioso? Bueno, yo no sé si las cintas se han perdido o realmente se han extraviado, según dicen algunos técnicos de la NASA, ¿no? De todas formas, yo no creo que tenga tanta importancia porque, como bien estáis comentando, se hicieron copias y yo no creo que esas copias hayan perdido muchísima calidad. Lo que yo no puedo creerme es que la NASA actualmente quiera coger esa cinta después de 40 años. Esas son cintas magnéticas y esas cintas deben estar, yo creo que completamente deshechas. Esas cintas. ¿Por qué crees? Había una encuesta que es sorprendente. Creo que el 28% de los norteamericanos, los estudiantes, no se creían que su propio país había llegado a la Luna. Tremendo. ¿Cómo podríamos argumentar? Sé que en la televisión no hay mucho tiempo. Es americano. Que, bueno, los rasgos, sus costumbres, su vestidura, su forma de hablar era completamente diferente. Yo no creo en aquella época que nadie pusiera en duda de que Colón llegó a otro mundo. Y pasa lo mismo con las rocas. Claro, los astronautas evidentemente no pudieron traer habitantes de la Luna porque no existen habitantes de la Luna. Entonces lo que trajeron fueron lo que más... Vamos a hacer un pequeñísimo ranking de las fotografías que más despiertan la suspicacia de estos apoloescépticos. Una de ellas es esta. En esta ven muchas cosas curiosas, pero posiblemente la que se destaca de una forma más nítida es una letra C que afirman que en una roca que está justo en la parte inferior de la fotografía está inscrita. Una letra C que ellos ven perfectamente y que, según ellos, es un descuido del atrecista, del decorador, que tenía marcada con esa letra y luego en el famosa bandera, la más famosa bandera, es un auténtico clásico. Ha habido fotografías en las que, como la que tenemos ahora mismo en pantalla, parece, por el efecto de la fotografía, que la bandera ondea. Incluso hay alguna filmación de vídeo, filmación cinematográfica, donde efectivamente se aprecia una oscilación que la NASA sí que es de las pocas que se ha atrevido a justificar. Dice que se debe sencillamente a la inercia del movimiento para clavar, para atornillar la bandera en el suelo lunar. Para muchos era, Santi, la gran prueba, ¿no? Sí, porque como todos sabemos, en la Luna no hay ningún tipo de atmósfera, no hay ningún tipo de aire. Y claro, si hubiese ondeado, si se hubiese movido sin que nadie la hubiese tocado y sin que hubiese habido mediante ninguna mano humana, artificial que desde luego no llevaron los astronautas, ni consta, ni tenían sitio para llevarla, ni les hacía ninguna falta porque tenían una magnífica iluminación solar, y que para ellos es, como te dije, que posó suavemente esa nave, pues algún tipo, los gases a toda presión saliendo de esa tobera tendrían que haber hecho algún tipo de cráter, algún tipo de agujero, haber dejado al menos una huella o levantado algo de suspicacias, el famoso cráter que no existe debajo del módulo lunar. Por último, podríamos hablar del cielo sin estrellas. También ha dado mucho que hablar, ¿no, Santiago? También ha dado mucho que hablar y efectivamente, pues eso. Un puñetazo a uno de ellos que se acercó en un lugar concreto de Estados Unidos con una Biblia y le dijo: júreme ante esto que usted ha estado en la Luna. La respuesta del bueno de Buzz Aldrin fue esta, la que estamos viendo. Miguel, aunque sea brevemente, ¿la mayoría de estas pruebas, en tu opinión, tienen una explicación fehaciente? Todas las fotografías que estamos viendo tienen una explicación. Lo del cielo sin estrellas, por ejemplo. Lo del cielo sin estrellas es cierto. Mira, nosotros, la Tierra tiene un cielo azul. El color del cielo de Marte es rosa y todo aquel planeta que no tenga atmósfera, pues tiene un cielo completamente negro. Entonces se debe ver las estrellas. Pero claro, depende de las condiciones. La Luna es una. Primero porque efectivamente, primero porque
el suelo de la Luna refleja muchísima luz, y segundo porque ellos estaban preparados con sus cascos para no quedar deslumbrados. Por otra parte, nosotros no podemos hacer fotografía donde salgan las estrellas de la Luna. ¿Y la bandera, Miguel? La bandera tiene una explicación muy sencilla. La Luna no tiene... Entonces, de las dos cintas, una la mandábamos inmediatamente a Estados Unidos y la otra la almacenábamos nosotros en nuestro almacén. Yo creo, la verdad es que no, sinceramente, que realmente no, una especie de manipulación por la carrera que habría contra la URSS en la época. Calculo que la NASA haya perdido los documentos a estas alturas. Yo pienso que sí, porque no vamos a haber llegado a la Luna. Muy importante. Este sí que es un auténtico misterio. Pudimos conocerlo aquí en Cuarto Milenio gracias a Miguel Gilarte, que nos lo brindó, y la verdad es que sigue asombrándonos porque significa que algo pasa en la superficie de la Luna. Y Miguel, parece que es un misterio que no solo es de ahora, sino que durante muchos siglos, durante muchos años, ha interesado a los observadores del espacio científicos, ¿no? Pues sí, los TLP son fenómenos transitorios lunares. Estos fenómenos se llevan viendo pues prácticamente desde que se inventó el telescopio, sino antes. TLP es el nombre, ¿no? TLP. Entonces estos fenómenos se llevan viendo incluso antes, porque ha habido bastantes luces en la Luna, algunas muy brillantes. Los TLP es muy difícil saber qué son. Se puede especular, ¿eh? Entonces se decía que podía ser volcanes. La Luna es un mundo completamente muerto. Es un mundo completamente muerto, pero de hace miles de millones de años. O sea, la Luna la vemos tal como era hace miles de millones de años. En la Luna todos los cráteres... Y el misterio sigue ahí. Es más, varios amigos de redes de observación astronómica han puesto a nuestra disposición fotografías de recientísimos TLP, y ahora comprenderán que en esa oscuridad de un mundo muerto, ese punto de luz significa algo. ¿Qué? Habrá que seguir investigando. Miguel Gilarte, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí y aprender contigo del espacio a nivel científico, y comprendiendo que aún queda mucho por resolver. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Muchas gracias. Santiago, aquí los apoloescépticos y los conspiranoicos tienen un filón, ¿eh? Pues sí, como descubran los TLPs, yo creo que enseguida intentarán meterlo en alguna conspiración. Lo veremos dentro de poco. Por cierto... Fue en los años 30 cuando los primeros expedicionarios descubrieron que gracias a los cambiantes bancos de arena se podía caminar entre isla e isla. Pero todo tiene sus peligros y este recorrido hay que hacerlo en un tiempo determinado, porque si no los excursionistas rezagados se arriesgan a ser llevados por las corrientes cuando... Carlos Murciano en el ABC titulaban "Algo flota sobre el mundo". Y había una gran expectación, e incluso tintada de miedo en ocasiones, porque los casos se reproducían por toda la geografía de nuestro país. Luego fueron dormitando poco a poco, y al final solo nos quedan archivos, borrosas fotografías, muchas veces perfectamente explicables, muchas veces fenómenos naturales. Sin embargo, sería un error considerar que el fenómeno ovni es un fenómeno contemporáneo de nuestro tiempo. Mucho antes que nosotros, muchas generaciones atrás, hubo gente que también grabó aquellas insólitas visitas. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? Si es que vienen de alguna parte. Para los pintores antiguos también fueron un enigma que reflejaron en algunos de sus mejores cuadros. Y yo les invito esta noche a comprobar que el fenómeno ovni es tan remoto casi como nosotros mismos. Les invito a un paseo por el Museo del Espacio y el Tiempo. Carmen, yo creo que va a merecer mucho la pena esta aventura, porque además contamos con un guía de absoluta excepción, nuestro querido amigo y compañero, don Javier Sierra. Javier, bienvenido. Buenas noches. Javier Sierra, que es el auténtico bestseller internacional que tenemos en España, en la lista del New York Times, 2 millones de ejemplares vendidos de su Cena Secreta. Y yo creo, Javier, no me equivoco, que muchas veces la inspiración surge repentinamente, parece como bastante evidente, ¿no creéis? Es una escena clásica en la pintura, el bautismo de Jesucristo. Lo que pasa que aquí vemos un objeto volante que no debía estar en esa escena. Aparece una gran nave nodriza que dispara 4 rayos precisamente hacia la escena principal. Es pintado hacia 1710, principios del siglo XVIII, y realmente no hay ninguna pintura parecida a esto. Hay una fecha en la que oficialmente se inicia este misterio de los objetos volantes no identificados. 24 de junio de 1947, un piloto norteamericano, Kenneth Arnold, observa 9 formas extrañas volando como platillos volantes, ahí surge el famoso término, y a partir de ahí los ejércitos se empiezan a interesar por algo que es inquietante. Pero estamos yendo mucho más allá.
mucho lo ve, pero si uno se detiene durante un momento y lo observa con atención, verá que hay algo extraño. Sobre el hombro de la Virgen, en el cielo, clarísimamente en el cielo, hay un objeto extraño rodeado de un haz luminoso tan potente que deslumbra. Hay un testigo en la parte inferior, este pastor, junto con su perro, que están mirando directamente a ese objeto. ¿Por qué los demás tapices que hay alrededor de él y que continúan en la escena no reflejan ese objeto volante? Ahí está la incógnita. Y sobre todo, amigos de Cuarto Milenio, porque podemos pensar que solo en las pinacotecas de Italia o de Francia se recogen este tipo de elementos. Gracias a un buen amigo de este programa, Chema Font, pudimos saber... Según las crónicas, y posteriormente pintan esos objetos volantes no identificados. En este caso se ve claramente como una forma discoidal desde el cielo apunta directamente al niño y le da con un rayo en la tripa. De nuevo se apunta a la posibilidad de que sea esa divinidad, ese rayo divino para anunciar. Se ven clarísimamente enroscadas, están como atornilladas sobre la esfera metálica con una especie de visor o algo parecido que recuerda poderosísimamente al primer satélite lanzado por los Estados Unidos en 1959, el Vanguard. Es prácticamente idéntico. Y ahora, por favor, y lo digo muchas veces, presten especial atención porque merece la pena. Hay quien dice que son enviados del infierno. Oxo está con estos frescos y esas naves surgen de vez en cuando, siempre volando por encima de los personajes. Está en los cielos, además, porque esto es una bóveda y está representado en la parte superior. Es decir, que no hay duda de que ese libro del Éxodo, que son sorprendentes, esa columna de nubes o de fuego que guía a Moisés y al pueblo elegido a lo largo del desierto, esa visión de Ezequiel, que incluso un ingeniero de la NASA, Joseph Blumrich, llegó a dibujar sobre la mesa de dibujo y le salió una nave voladora. Secretos. Almudena es una de estas aguerridas mujeres. Se van a sorprender al verla porque ha estado en muchos de estos rodajes. Gracias a ella tenemos las maravillosas recreaciones en muchas ocasiones. Está acostumbrada a rodar en los lugares más insospechados, más terroríficos. Pero me cuenta que le ocurrieron que han pasado cosas. Nos llama por teléfono, están ocurriendo cosas. Y yo me imaginé cómo lo estaba viviendo el equipo. Muchas veces, y tú lo sabes bien, Almudena, cuando estamos mirando por el ojo de la cámara, se olvida todo lo demás. Uno piensa en el trabajo, en hacer lo mejor posible su cometido. ¿Cuándo empiezas a no fijarte en el trabajo y a observar que ese lugar es distinto a todos los demás? Pues el equipo de investigación que nos acompañaba, bueno, los protagonistas del reportaje, habían dejado un detector de movimiento en la planta baja. Nosotros estábamos trabajando arriba, en la segunda planta, y cada cierto tiempo arriba estábamos todos los que éramos allí, y esa máquina no paraba de sonar. Y ahí hubo un momento en el que yo pensé, bueno, vamos a concentrarnos en el plano que estoy haciendo porque esto es muy raro. O sea, como si alguien estuviese andando por estos temas, que ha seguido otros casos, sabe que no es baladí, que ocurre en muchas ocasiones. Las baterías y algunos aparatos que llevabais no funcionaban bien, se gastaron. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, cuando hicimos la segunda entrevista, la imagen del visor se empezó a oscurecer y a aclarar. Yo pensaba que había un error técnico de la cámara, la apagué, la encendí y cambié de batería y la cámara sigue bien. Muchas veces pasan estas cosas, no necesariamente es porque estemos en un sitio misterioso. ¿Pero ahí te había ocurrido más veces? No, lo del visor no. Te acompañaba otra chica de nuestro equipo que estaba ahí grabando y hay un momento, es verdad, en que, como nos puede ocurrir a todos, y bueno, que tire la primera piedra quien no le haya pasado en algún sitio, sugestión, miedos... La iba dirigiendo, pon la linterna aquí para que la luz venga por aquí, yo iba cambiando los planos y yo conseguí que ahí ella se concentrase más en el trabajo y se relajase un poco. Luego dimos un paseo por toda la casa y ya cuando paseamos por toda la casa y vimos que no había nada. Rodar. O sea, no es un sitio para quedarse a dormir solo, no, es un sitio raro. ¿No quisiste ser consciente, no fuiste consciente de las psicofonías que se estaban grabando, de los gritos? Creo que todavía no las has escuchado, ni siquiera, ¿no? No has podido escucharlas. No, cuando estábamos grabando el momento en el que hicieran los sitios, este sitio tiene algo, yo creo que sí. Pues si te parece, Almudena, primero te agradezco de verdad de corazón que hayas desvelado parte de las cosas que nunca se cuentan y tú lo sabes bien. Pero creo que los espectadores de Cuarto Milenio se merecen conocer cómo lo vive el equipo. Auténticas personas guerreras, y mujeres que están grabando en sitios que estoy seguro que a muchos nos pondrían los pelos de punta. Almudena, muchísimas gracias. Vamos a conocer ahora, si te parece, las cosas que ni siquiera quisiste escuchar en un principio porque impresionan. Psicofonías, documentos. Muchas gracias.
distintas habitaciones, controlando siempre cualquier elemento que pudiera ser malinterpretado más tarde a la hora de analizar las grabaciones. Pero la cautela se transformó en sorpresa e inquietud cuando comprobaron que se había registrado, en absoluto silencio, un desgarrado lamento que salía de la nada. La sugestión puede llegar a provocar, pero que un sensor de movimiento, y quizás David nos puede dar más datos porque ya te digo, ha sido policía militar y guardia de seguridad, que un sensor de movimiento salte repetidas veces sin que tenga que pasar nada, que una cámara, de repente el visor, unas cámaras que se habían chequeado el día anterior. Juanjo, me lo lees luego porque es un documento de esos que yo creo que estremece y que demuestra, como decía antes nuestra compañera Almudena, que parece que ese lugar fue abandonado repentinamente y se quedaron cosas muy privadas incluso y que son tristes también. Luego nos la lees. Perfecto. ¿Te parece? Ha mencionado nuestro compañero Juan Vallejo a David González, que ha sido policía militar. Esquina, porque no olvidemos un detalle, y es que justo en la esquina, y David porque me lo comentó, ya estamos de noche efectivamente, había fuego y estaba quemado. Con lo cual tiene pinta de ser parte de un ritual de magia negra que se pudo producir allí, posiblemente de vudú o santería. Yo me inclinaría más al vudú, como la famosa... El químico decía que se podía incluso hacer una pregunta, y ahí lo dejamos. Hicisteis una pregunta y ¿qué pasó? Sí, ciertamente, pues hay varias formas de hacer psicofonías. La básica de los principiantes, dejar la grabadora sola, diálogos preparados entre varias personas, que aparecen voces, lógicamente se va apuntando lo que se dice, lo que tal, y si se oye un ruido, cualquier estruendo que haya sido un tren, por decir algo, pues se apuntaría la hora y tal para no confundirlo. Pues sí, pues era ciertamente la técnica de soltar una pregunta al aire por turnos de los que estábamos presentes, todos en total silencio, y esperar 30 segundos a un minuto. ¿En la habitación de los clavos? En la habitación de los clavos no, lo hicimos por encima ahí, pero en la habitación de los clavos no. En la habitación de los clavos... Y llegó la hora del equipo de Cuarto Milenio. Acompañados de nuestros compañeros en Asturias, intentamos saber qué ocurría dentro de esos muros. Sabemos que hay mucha gente que está investigando y animamos a que lo hagan siempre con honradez y, por supuesto, respetando el entorno. Aquí el entorno estaba muy degradado y, además, como nos contaba antes nuestra compañera Almudena, parecía que preservaban las paredes una historia triste, una historia sombría. ¿Quieren conocer qué pasó esa noche? Vamos a hacerlo. Con los últimos rayos de sol, penetramos en la casa cuartel abandonada. Nos incierta sensación de miedo racional que nos hace ser precavidos y no dejarnos llevar por la sugestión. Efectuamos un primer recorrido por las distintas estancias del edificio y descubrimos un tétrico rincón que nos llama la atención poderosamente. Es algo inusual, una zona con restos de fuego donde aparecen decenas de clavos oxidados atravesando la pared. Cualquier conjetura es válida, desde una extraña ceremonia hasta el acto de un demente que allí pudo estar encerrado. Nos da la sensación de que este inmueble aún guarda muchas incógnitas que poco a poco iremos descubriendo. In situ, pero bueno, cualquier otro ruido, también si la psicofonía es muy fuerte, podemos dar patal rápidamente. Y ¿los micros qué característica tienen? El micro es unidireccional, de una resistencia de 3 ohmios. Es el que tiene menor resistencia a estas cosas y es el más idóneo, sí. No, tiene bastante sensibilidad. Sí, tiene bastante sensibilidad y muy baja resistencia. Es más que nada lo conectamos a la grabadora para que el ruido interno de la grabadora no... Las grabadoras comienzan a funcionar. ¿Hay alguna presencia aquí? ¿Quién vive aquí? ¿Quién ha muerto? Saltaron en repetidas ocasiones, sin que en ningún momento pudiéramos dar explicación a lo sucedido. Nuestros equipos de filmación sufrieron varias anomalías que los técnicos no han sabido explicar, tales como el que desaparezca el brillo del visor de la cámara o que se descargaran por completo nuestras baterías en apenas unos pocos segundos. Aunque lo más extraño sucedió al revisar las cintas de la banda, simplemente para trasladar su esforzada labor. Pero algo que no esperábamos, sugestión o no,
nos envolvió por completo. Nuestras pesquisas finalizaron sin que este mueble sombrío nos haya desvelado sus secretos. Sin embargo, experiencias como esta nos empujan a seguir indagando, a seguir haciéndonos preguntas y a seguir sintiendo el escalofrío certero que, al margen de cualquier lógica, algunos lugares son capaces de proporcionar. Que dice: duerme, niño mío, duerme, y que tus ojos tan tiernos no contemplen la tragedia que ha golpeado tu casa con un zarpazo de fiera. Esto fue uno de los elementos que hizo, digamos, que poco a poco fuera subiendo entre nosotros. Al principio lo apuntábamos y ya lo dejamos, o sea, ya por común, por, no sé, cada 10 minutos, 5 según las veces. Siempre en distancias... El primero que apunté fue exactamente a las 20:37 horas, fue el primer volumétrico que saltó, que bajamos corriendo, hasta David, una que poco audible, que parecía decir algo así como tengo un fusil. La más clara que se obtuvo fue la que dice chavales, que obtuvo David, y eso fue lo que digamos que conformó en general una noche que pienso que ningún equipo de investigación de Cuarto Milenio ni ningún equipo de televisión en España jamás ha vivido. Los curiosos que hoy en día casi parecen imposibles, como esta crónica que dice: vinculan los extraños fenómenos del refugio militar de Cerler al accidente militar de Tuca Blanca. Vamos a conocer esta historia, El tema Cerler puede ser uno de los más importantes de España, precisamente por los testigos militares, para nada influidos por ningún otro antecedente, sino que allí sucedían unos fenómenos que los estaban viviendo. Ellos veían como, por ejemplo, en las propias taquillas, en las taquillas de donde dormían, de repente escuchaban golpes enormes, pum, pum, y aparecían totalmente machacadas, con hoyos y demás. O sea, allí estaban pasando cosas, y no solamente a unos, sino que volvían otros de reemplazo y te volvías a encontrar con que allí otras personas, otros militares, otros soldados estaban contando lo mismo, más o menos, o una taquilla, o la ventana, o luces extrañas. Por las referencias que me daban el señor este, era con respecto al fallecimiento de unos chavales en una luz, en unas maniobras de nieve. Y entonces se cree que eran los espíritus, dijéramos, de estos chavales que estaban en el cuartel. Y es un fenómeno que dura. Espectro que llega a disparar, ese soldado se le cambia de cuartel, tal y como estuve hablando con uno de los militares que estaban en aquel momento al mando del cuartel, y que, repito, me han negado el que pueda hablar públicamente. Lo curioso de esto, además, ¿cuál es? No solamente que alguien dispare, sino que, por ejemplo, o como pude constatar yo con algunos militares, bien, por ejemplo, el que las taquillas donde estuvieron los cadáveres, estuvimos muy cerca de los cadáveres de ahí, las taquillas se oían golpes por la noche, incluso abolladuras. Investigar será lo que sigan haciendo seguramente los miembros del Grupo Gaipo. David González ha estado con nosotros, además delegado en estudios de Mundo Parapsicológico. David, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Qué vais a seguir haciendo en ese cuartel? Pues intentaremos averiguar más sobre su historia. La historia es la clave, ¿no? Sí, es la clave, es lo que queda. Investigaciones de campo ya hemos hecho ahí bastantes por el momento. Ya tenemos bastante material y tal, lo que hay que averiguar es más la historia, pues a trabajar en biblioteca, testimonios, lo que podamos. A ver si con esa idea multidisciplinaria... esas praderas, esos jardines, o estamos ante algo insólito, ante algo extraño. Irán, México, parece que las fotografías han venido esta semana con carácter internacional. La última es un rostro y viene de España. Nos quedamos en Madrid, en este caso Paloma García Moreno nos remitía la foto de su hermano. Le vemos ahí el día que estaba realizando su primera comunión, y cuando fueron a revelar las fotografías nos dice que hasta en el mismo laboratorio fotográfico se dieron cuenta de que había algo realmente extraño. Vemos como en la parte superior de esta imagen aparece otro rostro, una persona